Podrás decir, es que yo soy el peor de todos. No lo eres. No sirvo para nada, créeme, si sirves. Es que yo soy un inútil. No eres un inútil. No somos inútiles. Todos tenemos algo muy preciado que Dios ha puesto en nuestra vida y corazón, que puede ser usado para bendición de alguien más. Y no lo tienes que andar buscando. ¿Qué será? ¿Qué haré? ¿Para qué seré bueno? No. Simplemente deja que Dios empiece a hacer, para que te vayas dando cuenta de lo que Dios te ha dado. Y no estés buscando qué es lo que en donde tú crees brillar. Dios te va a revelar eso. Ok, bueno, entonces 12 personalidades. Vamos a empezar con Andrés. Andrés era uno de los 12, ¿verdad? Ahí te van las características de Andrés. Sonriente, amigable, cordial, sosegado. En el Evangelio se menciona su nombre 3 veces, hermanos, nada más. 3 veces se menciona el nombre de Andrés. Cuando ocurre que se menciona Andrés, siempre está trayendo gente a Jesucristo. Todo el tiempo. Andrés todo el tiempo está mediando entre las personas que quieren ver a Jesús y Jesús. Siempre está haciendo eso. La evidencia de esto está en Juan, en el capítulo 1, en los versículos 40 y 41, Juan 6, 8 y 10 y Juan 12, 22. Ahora, mira la característica de este hombre, aparte de ser apacible y todo. Era un hombre de un solo talento. No tocaba la guitarra, no predicaba, no tocaba la batería, no se paraba de cabeza, no andaba evangelizando, simple y sencillamente él se encargaba de atraer gente y ponérsela de atraer gente y mira, tienes que escuchar lo que Jesús tiene que decir. Él no decía, mira, acuérdate que está escrito. No, él no hacía eso. Andrés andaba pescando a todo el mundo. ¿Tienes necesidad? No, tienes que escuchar, ven. Y entonces los llevaba con Jesús. O incluso en alguna ocasión los llevaba con los otros apóstoles. Andrés se dedicaba a hacer eso, hermano. Entonces tú puedes decirme, Luis, es que yo soy malísimo para evangelizar. Hey, Andrés no evangelizaba. ¿Te das cuenta? Andrés no hacía eso. Manuel decía, es que me faltaba conocimiento para poderle compartir más a mi amigo. No te preocupes, Andrés no tenía tanto conocimiento tampoco, pero lo que él hacía es, bueno, yo no puedo, pero ven, Jesús puede. Yo no sé cómo, pero Jesús sí sabe cómo. Yo no sé de qué manera, pero mira, Pedro te puede explicar, ¿entiendes? O sea, él andaba haciendo ese tipo de cosas en las que él no estaba diciendo, soy un inútil, no puedo, no me sé la ley, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me cargó el payaso. No, nunca pasó por ahí. Lo que él hacía era tomar valor en su corazón, compartir con ánimo y con alegría lo que él había visto en Jesús, y entonces viene y los pone delante de él. ¿Sabes quién fue el que presentó al chico que traía los peces y los panes cuando alimentar a los 5,000? Fue Andrés. ¿Cómo se le ocurrió a Andrés? Porque hay una diferencia. Andrés tenía mucha fe. Andrés decía, algo va a hacer Dios con estos peces y con estos panes. ¿Qué parecen charales? Tú tranquilo, Dios se va a encargar. Ven, vamos con Jesús, ven, vamos. Yo creo que el muchachito dijo, pues esto nada más es para él y para ti si acaso, y los demás que tú vente. Yo imagino que Andrés dijo, no, ahorita vamos a ver el milagro. Háganse papá porque esto va a crecer. Y sucedió. Pasó el milagro. ¿Le predicó al muchachito? No. ¿Le dijo, vente en el nombre de Cristo, vamos a hacer? No. ¿Vente porque Dios es grande y poderoso? No. Simplemente fue y lo presentó. Eso fue todo. Y probablemente en medio de nosotros hay muchos Andrés, valientes, con una fe inquebrantable, capaces de atraer a los demás a los pies de Jesús. Y no necesitas ser un pastor, no necesitas ser un predicador, no necesitas ser un teólogo, no necesitas ser un maestro de la escritura, simplemente necesitas tener fe, eso es todo. Eso es todo lo que necesitas. No necesitas nada más. Te puedes aprender la Biblia y no saber nada. ¿Quién entiende eso, verdad? Podemos sabernos de cabeza el Salmo 23 y no entenderlo para nada. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo y ponemos nuestro deseo de servir a los demás, entonces Dios va a empezar a fluir en tu corazón y en mi corazón.
Para los muchachos es muy difícil predicar, es muy difícil compartir, enseñar, testificar. Bueno, los muchachos pueden empezar con la personalidad de Andrés y pueden empezar atrayendo a la gente a Cristo. No te metes en más problemas y te vas a sentir aliviado. Ay, qué bueno, porque ya estaba yo pensando en pues, andar casi como monja para decirle a mi amigo que Cristo le ama. No, pero sí tienes que tener en consideración que Dios está contigo. ¿Ok? Amén. Otro de los apóstoles que vamos a ver, son los 12, pero vamos a ver a Bartolomé. A Bartolomé se le considera un apóstol visionario. Fíjate bien, un apóstol visionario. Tenía las cosas muy firmes y muy claras hacia donde él quería llegar en cuanto a la fe. Qué interesante. Nosotros pensamos, por ejemplo, el pastor Adolfo me dice, es que yo quiero sembrar iglesias, Luis, y yo quiero una acá, y yo quiero allá, y yo quiero esto, y así. Oye, el tipo es visionario. ¿De verdad? Yo me lo quedo viendo y dije, oye, Adolfo, ¿de dónde sacaste todo esto? Pues lo tengo en mi corazón desde... ¡Wow! Y la verdad me sorprende. Es visionario. Pero ¿qué crees que también es? Olvidadizo. ¿Verdad? Pero su visión está enfrente. Bueno, ahí te va. Bartolomé Villarreal, el apóstol visionario, era olvidadizo, extrovertido y visionario. Y miren lo que encontré. Era un hombre de otro mundo, soñador, se conducía como quien está enamorado. Y así está, así era. Estaba enamorado de una visión, enamorado de Jesús, enamorado de un reino de salvación. Es un hombre sin engaño, sin hipocresías y sin tapujos. ¿Le suena familiar? Le predica aquí regularmente cada domingo. Amén. Qué curioso, ¿verdad? Ahí encontramos ya una personalidad de estos 12. Bueno, tenemos uno de carne y hueso, poco pelo, mucha barba. ¿Ok? Ok, y así lo vemos en los, bueno, fíjese, en los momentos de la elección, cuando Jesús lo elige, él ya traía esa mentalidad de ser olvidadizo, pero él tenía ese deseo de que viniera el Mesías para que pudiera crecer el reino. Él ya estaba esperando al Mesías, en su mente ya estaba trabajando eso. La evidencia de él está en Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51. Bartolomé, hermano, es el visionario o es el ejemplo de hombre que ha entregado todo totalmente a Dios. Todo totalmente a Dios. De hecho, fue de los primeros hombres que, no vamos a decirlo impuso la moda porque no es correcto, pero es para más o menos ejemplificarlo. Pero es de los hombres que entregó todo para seguir a Jesucristo. Todo. ¿Y todo qué es todo? Todo. Entregó todo para seguir a Jesús. Ahora fíjate, tenemos otro, Felipe. Y nuestro querido Felipe es el apóstol práctico. ¿Cuántos prácticos hay aquí? Que todo es práctico. Mi esposa, sí. Vamos a hacer comida, ok. ¿En qué vamos a comer? Platos desechables. No, yo no quiero platos desechables, es lo más práctico. Los usas y los echas a la basura y ¡pum! Patada y se lo lleva el cartón de la basura. ¿Verdad? Y tú dices, no, pobres ballenas se van a morir. Ya sabes, estamos con los delfines y todo ese asunto. Bueno, Felipe, que es el apóstol práctico, en la descripción que tenemos de personalidad, dice, siempre es cauteloso, conquistaba las cosas poco a poco, conquistaba las personalidades de los demás poco a poco, muy lentamente se te iba metiendo con la enseñanza bíblica, muy despacito iba poniendo sus ideas, muy despacito empezaba a manipular a todo el mundo para que las cosas empezaran a funcionar, pero también de una manera muy práctica, daba testimonio de la fe. Si tú no corriges esto, el resultado es este. Si tú no caminas en santidad, vas a encontrar muerte. Y tú y yo, ya pórtate bien, a que Dios te perdone. No, hermano,
Felipe no lo hacía así, Felipe, si no te conviertes y si no restauras tu vida, te vas a morir. Y vas a arder en el infierno toda tu vida, se acabó. Pero tú y yo queremos ser, no, mira, ya cambia, ya cambia. Dios te ama. En serio te ama. Y él por acá guardando unos churros, ¿no? Y no de azúcar. Y tú sabes que está mal. En lugar de llegar, Esmeralda, si no cambias, Dios no te va a perdonar. ¿Okay? Se acabó. Eso es el práctico. Pero sabemos que tú eres un amor y eres una hija de Dios. Entonces, fue Jesús el que buscó a Felipe. Es curioso. Felipe no andaba atrás de Jesús. Ya llegó el Mesías. Ya está acá el Mesías. Y el Mesías acá. No. Fue Jesús el que buscó a Felipe. Por los otros apóstoles, ellos fueron llamados. Pedro fue llamado, o sea, todos fueron llamados, pero Pedro buscó a Jesús cuando lo vio que fue bautizado en agua y que bajó la paloma en forma del Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde Pedro se da cuenta que él es el Mesías. Pero en este caso Felipe estaba como que la vida viene, la vida va. Y entonces Jesús le dice, oye Felipe, tienes que venir. Tienes que sumarte a nosotros. Y ese llamado tan simple y tan sencillo que se siente en el corazón, que inunda tu vida, tú no lo puedes rechazar. ¿O tú has rechazado alguna vez a Jesús por un carnal? Te das cuenta cuando es Él y te das cuenta cuando no es Él. Bueno, en este caso, Felipe se da cuenta que Él es Jesús por la manera en cómo lo trata, por la manera en cómo le habla y por el corazón que le pone de chinito, algo le pasa a su corazón, algo se mueve en el corazón de Felipe que se da cuenta que Él es Jesús. Jesús, el que buscó a Felipe, fue Jesús el que buscó a Felipe, lo encuentra en Galilea y le dice, sígueme. En sus conversaciones plantea cuestiones prácticas y exige respuestas también prácticas. No ando adornando la vida. La evidencia de Felipe está en Juan 6, 7, en Juan 12, 22, en Juan 14, y de 6 al 11. En la víspera de su muerte, Jesús le reprocha porque aún no lo conoce y se le revela como camino para llegar al Padre. Aún Felipe, con las cosas prácticas de conocimiento, con todo su entendimiento, con toda la manera de ser de su personalidad, todavía sigue preguntándole a Jesús, oye, ¿cuándo vendrá la restauración? ¿Y cuándo vendrá el cambio? ¿Y cuándo sucederá esto? Y Jesús ya va a morir, ya va a ser crucificado. Tenemos errores en nuestra personalidad. Tenemos complicaciones para creerle a Jesús muchas veces. Aunque seas muy práctico, aunque seas sumamente dedicado, hermanos, tenemos conflictos de fe en nuestra mente. Conflictos que tenemos que empezar a remover cautelosamente, sin dañar a nadie, pero sí buscando siempre de la fe y de la guía de nuestro Señor. ¿Okay? Mateo es el apóstol rescatado. ¿Por qué crees que es el apóstol rescatado? ¿Qué te imaginas que pasó con Mateo? ¿Por qué sería el apóstol rescatado? ¿Alguna idea? ¿A qué se dedicaba Mateo? Ok, ¿qué más era el hombre? Ladrón. Estaba medio corrompido, ¿verdad? Ok, mira, Mateo era un hombre de mente ágil. Era bien rápido. Era rapidísimo. Tú le ofrecías algo y él ya te estaba ganando. O tú le vendías algo y él ya sabía por dónde pegarte para bajarte el precio. O tú le debías una lana y ya sabía cómo... O sea, el fulano volaba bien rápido. Entonces dicen que era de mente ágil, buen estadista. Según la historia, era matemático de gran talento. Ahí le decías 2 por 2 y él se te quedaba viendo y tú esperabas la respuesta pues 4 y él te decía pues 2 para acá y 2 para allá. Te hacían las cuentas medio raras. La cosa es que quedaba en 1.
Jesús. y te convencía, mira, habla de nuevo, es uno. Ah, sí, ¿verdad? Tiene un cambio uno. Ok, está bueno, Mateo, tú eres el bueno. Era un hombre agudo y perspicaz, se fijaba metas y llega a lograrlas siempre. Así como nosotros tenemos muchas metas, ¿verdad? ¿Cuántos te pusieron sus metas de este mes? Ok, está bien. Era publicano, recolector de impuestos, era conocido como una persona muy avara y duro de corazón y sumamente y altamente corrupto. Imagínate, ese era Mateo. Qué terrible, ¿no? Algunos de aquí somos así. Bueno, fuimos, ya no. Nunca me presten el ofrecedor. Algunos de aquí fuimos así, terribles, tremendos, y empezamos a hacer cosas malas, hábiles de mente y bueno, todas estas cosas. Jesús pasa junto a él por el sitio de los impuestos y al escuchar de sus labios aquella imperiosa invitación de sígueme, Mateo cierra los libros, sale de su trabajo, abandona la mesa o la caseta de los impuestos, deja de ser publicano y estafador para ser discípulo y seguidor de Cristo. No dijo, déjame presentar mi renuncia, que me den mi liquidación, voy al Seguro Social, luego voy al sindicato y luego ahí te firmo y ya como en 3 meses te veo, Jesús. No, el llamado de él fue una cosa explosiva, fue sumamente rápida, dice la Biblia, cerró todo y se fue. ¿Verdad? La evidencia de Mateo está en Mateo 9, versículos de 9 al 13. Mateo 9, versículos de 9 al 13. Después de la muerte de Jesús, Mateo se dedica a predicar a los judíos y por ellos escribe el Evangelio de Mateo. O sea, no se detuvo, hermano. No se detuvo, no importaba cuál era su antecedente. Muchas veces pensamos que nuestro antecedente nos marca de por vida, no lo podemos borrar, por tanto no podemos avanzar en un estilo de vida diferente. Es que yo era matón, parrandero y jugador. ¿Y? Pues ahora te predico. Pero ¿cómo tú me vas a predicar? Ese primer objetivo o ese adjetivo, como se diga, esa manera de reconocernos a nosotros mismos es el primer estorbo que tenemos para cambiar nuestra vida. Tú y yo nos autocriticamos, nadie lo está haciendo, pero ya nos autocriticamos nosotros y es suficiente para hacernos un paso para atrás y para no darle más para adelante. Decimos, no puedo, no se puede, no puedo avanzar, no puedo cambiar, porque yo soy así, yo nací negro y seré negro. Mi corazón está hecho carbón, no, pero tú no te das cuenta que cuando tú y yo venimos a Cristo, fuimos perdonados por Él, hubo una revolución espiritual que nos transforma, te renueva y te pone de nuevo en la primera línea. No, tú y yo nos regresamos y nos seguimos sintiendo culpables y seguimos pensando que no merecemos en nada representar a Jesús en algo. Y esa es la mentira más grande que puede haber. Porque no te la crees que Cristo ya te salva. ¿Ya? No, es que yo era bien mala. Ya te salvó. Hayas hecho lo que hayas hecho. Ya Cristo te salvó. Amén. Por eso la escritura me gusta mucho Mateo, por todo lo que hacía, por todo lo que dijo, y encima de todo, escribe un evangelio. Qué interesante, ¿no? Y aquí tenemos algunos Mateos. Ok, Simón, el apóstol celoso. Él pertenecía a una secta, hermano, que era de los celotes. No vendía elotes, celotes. Tampoco era celoso de celote, sino era celote. ¿De acuerdo? Él pertenecía a esa secta de los celotes, que era un partido político, pero fíjate, ese partido era algo así como ahorita ISIS o ese tipo de movimientos políticos, porque eran sanguinarios. Él pertenecía a ese tipo de secta, porque no era un partido político nada más por buscar el bienestar, sino era imponer el gobierno por medio del crimen, por medio de la muerte, y ese tipo, o sea, era una cosa terrible. Entonces era un partido político que se caracterizaba por el fanatismo, ¿ok?
se decidió a seguir a Cristo abrigando la idea de un Mesías libertador. O sea, como él era acá bien Che Guevara, él dijo, necesitamos un Fidel Castro que venga y acabe con todos. Para que más o menos lo entendamos en un contexto político. Eso es lo que él pensaba. Él pensaba que Jesús iba a llegar con la espada en la mano, iba a armar un ejército, eso es algo histórico y bíblico, y pensaba que iba a hacer una guerra e iba a exterminar a todos. Esa era la perspectiva exactamente que tenía este hombre. Sin embargo, se da cuenta que no es así. Se da cuenta que Jesús es el hombre más sencillo y más humilde. Se da cuenta que Jesús les dice a los apóstoles, pues si quieren síganme, pero yo no tengo ni dónde acostarme, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, mi almohada es una piedra y duermo bajo las estrellas. Entonces, pues si ustedes gustan, pues bienvenidos, pero ya saben a lo que se atienden, ¿verdad? De esto se da cuenta nuestro querido Simón, y Simón como que se medio desanima y como que no tiene idea de lo que está sucediendo, pero dice la Escritura que mientras él empezó a caminar con Jesús, sus ambiciones políticas se fueron cambiadas y empezó a ver en él ambiciones pacíficas. Ya no quería guerra, él ya quería paz. Su mentalidad militar se transformó en una mentalidad misionera. Fíjate, de andar en una revuelta se convierte en misionero. Hizo suyas las metas y los motivos de Jesús y los continuó y los llevó adelante. La evidencia que tenemos de Simón está en Lucas 6:16 y está en Mateo 10:34. Ahí puedes encontrar información de Simón. Y vas a notar que Simón no solamente fue un hombre que creyó, sino fue un hombre que luchó, pero ya no con espada, ya no con palos y piedras, sino fue un hombre que ya se puso a buscar a Dios, a respaldar su fe en Dios, a predicar a Jesucristo, a enseñar a Jesucristo, y empieza una verdadera revolución, porque este hombre, al hacerse misionero, hace que el evangelio se expanda también. Y empieza una revolución grande. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Tú qué piensas cuando ves disturbios en nuestra ciudad? Anoche hubo una bola de problemas. Las noticias empezaron a correr. Aquí yo creo que se escuchó, porque por aquí andaban aquellos enfermos. Pero ¿sabes una cosa? A veces yo pienso, ay, cómo quisiera que llegaran, que yo fuera como Rambo, y que entonces se agarrara mi resortera y mis 20 piedras y dale. No vamos a llegar a ningún lado. ¿Cómo serías tú, o cómo sería yo, si tuviéramos la autoridad, fíjate bien, la autoridad completa de Cristo, que paraba o que abrió el mar para que pasara el pueblo, que calmó la bravura del mar porque la barca donde iba Jesús estaba medio hundiendo? Imagínate esa autoridad de calmar el viento, de calmar el mar, de poner en silencio a la misma naturaleza. ¿Qué harías tú? Te pararías en la calle, a ver, se me calman todos, ya. Agarran el puente y se van para allá. ¿Te imaginas la autoridad que tú y yo tendríamos si nuestra fe estuviera completa en Cristo? Tenemos fe, hermano, no está completa. Porque no hacemos las cosas que Cristo nos dijo que haríamos en su nombre. Si Jesús dijo, cosas aún mayores harás en mí, de mi nombre, a eso se refiere. Pues no porque él mienta como para que nosotros pensamos que las podemos hacer. Las podemos hacer, necesitamos creer. ¿Has movido un monte de un lado a otro o que se ha echado al mar? Pues si no es con pala, hermano, no movemos nada. ¿Has hecho que se multipliquen los alimentos en tu mesa? ¿Tú has hecho que eso suceda? No, no lo hemos hecho. Y no hemos logrado llegar a ese punto, porque a veces ni nos acordamos. Simplemente decimos, ya se acabaron los huevitos y los frijoles. ¿Y qué hacemos? Pues a ver, búscate en los sillones cuántas monedas hay ahí. ¿Quién tiene sillones en su casa? ¿Quién ha buscado monedas ahí? ¿Quién se ha ido a las chamarras colgadas en invierno a buscar moneditas?
¿verdad? ¿Quién busca en los carros abajo de los asientos por si no se te cayó un billete de 5,000 ahí? Todo el mundo hace eso, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto? Hermano, nosotros tenemos que tener esas metas para hacer cosas en Dios. Buenas metas. Pero hay que esforzarnos para hacerlo. Ok, Santiago. Santiago es conocido como el apóstol ambicioso. Ambicioso. Era pescador, trabajaba con su padre, Jesús lo llamó hijo del trueno. ¿Por qué lo habrá llamado hijo del trueno? Por el carácter, dice aquí que era de recia personalidad y temperamento ardiente. Me encantó. Recia personalidad y temperamento ardiente. Santiago, ¿qué? No, ¿cómo das el kilo? ¿Qué? Pescado. Está barato, agárralo. Uy, qué dulce, ¿no? Era recia personalidad, temperamento ardiente. Ahora, esto explica su reacción con los samaritanos cuando no quisieron hospedar a Jesús. Eso está en Lucas 9:54. Se enoja. Se pone al brinco. Imagínate ponerte al brinco. Oye, vienes con Jesús y no lo reciben los samaritanos para que pase una noche y se pone a echar pleito, el hermano. Pero de volada se pone a echar pleito. Fue el apóstol que con su hermano pretendió el primer puesto en el reino. ¿Se acuerdan de eso? Que se andaban peleando. No, pues quitó a la derecha y yo a la izquierda. Y luego iba la mamá también. Y bueno, es un cuento aparte, ¿no? Pretendió el reino. Eso está en Marcos 10, 35 al 40. Santiago fue el primer apóstol que selló con su sangre, la verdad de la fe cristiana. Eso está en Hechos 12. Hermano, Santiago, con todo y su carácter, con toda y su personalidad, con toda y su manera de pensar, con todas sus ambiciones, fue un hombre que encima de todo no le importó lo que pasara con su sangre, es decir, lo hirieron, lo mataron, lo que le haya pasado, no dejó de testificar acerca de Jesucristo. No dejó de lado la fe, no dejó de lado lo que vio con Jesús. No dejó nada a la suerte, simplemente cumplió con lo que había que hacer. Con tú y su personalidad. Tu personalidad no estorba para hacer la voluntad de Dios. Tu personalidad no estorba para hacer la voluntad de Dios. Luego tenemos a otro que les va a encantar. Juan. ¿Quién no conoce a Juan? Todo el mundo conoce a Juan, ¿verdad? ¿Cuántos Juanes hay aquí en la iglesia? Del nombre. ¿Quién se llama Juan? Levanta tu Juan, mano. Tu Juan, mano. ¿Alguien que te llame Juan aparte de Juan? Juanito. Otro Juan, no tan raro. Juan Pedro. Juan Pedro. Nada que ver con el Vaticano. Juan Pedro. Juan Pedro. No, Juan Pedro. ¿Quién más se llama Juan? A ver, deja tu mano arriba. Juanes. Juanito. Juan, maestro. ¿Quién más? Son tres, güey. Nada más tenemos 3 Juanes. A ver, ¿esos Juanes son amorosos o son medio payasones? ¿Cómo son? ¿Cómo son estos Juanes? Se reciben opiniones acá del lado oscuro. ¿Cómo son esos Juanes? Es que puras talleras oscuras de este lado. ¿Cómo son estos Juanes? ¿Son amorosos o son peleoneros o son? ¿Cómo son? Ay, hermano, si usted viera cómo son. Algo que no sé si usted ha notado, pero dependiendo del nombre es la personalidad. Lo ha notado hoy en día. Si tú te buscas un Juan, alguien que se llama Juan, y empiezas a hablar con él, es tranquilo y es apacible. Ay, es que eso no se dice, pero a lo mejor no es conforme. Es que con el otro Juan. Sí. Pero dentro del reino, no lo traiga de allá afuera de por favor. Son apacibles. ¿Usted conoce un Andrés? Dentro de la fe. También son apacibles. O sea, es increíble cómo Dios apropia
el nombre con la personalidad. De verdad, nótelo. Analícelo. Se va a dar cuenta. A Dios no se equivoca. ¿Cuándo se ha equivocado Dios? A veces los hijos dicen, mamá, yo que soy para ti. Un error de Dios. No es cierto, Dios nunca se ha equivocado. Dios nunca se ha equivocado. Ok, mira, Juan está dotado de un espíritu sensible, pero era propenso a enojarse. Muy propenso a enojarse. Juan, el de la izquierda, desde la esquina, propenso a enojarse. ¿Ok? Tenía mal genio. Era irritable. Era compulsivo. Le daba por reaccionar a todo lo que se le moviera en contra. Lo que no le parecía, luego aventaba piedras, Juan. Ese es el Juan amoroso del que estamos hablando. Ahora mira, tuvo que recorrer un largo camino para hacerse amable. Era pescador, trabajaba con su padre, el negocio había prosperado junto con su padre, pero Juan estaba intranquilo porque él estaba esperando al Mesías. Ahora, Jesús lo encuentra dispuesto a dejar la barca y a su padre y para ir en su compañía. La evidencia de nuestro hermano Juan está en Mateo 4, versículos 18 al 22. Estuvo junto a Jesús en los momentos de mayor intimidad y en los más amargos sufrimientos. Ahí estuvo Juan. Era un cabezón, pero en el momento necesario, ahí estaba. Así como los Juanes que tenemos acá. Te estás muriendo y ahí están nuestros Juanes. ¿Verdad, hermano? Ok. Buscamos más de él y encontramos que se menciona en Juan 13, 23 al 25, Juan 19, 25 al 27, Hechos 4, de 13 al 22, Juan 15, 12 al 17, y hay más, pero busquen ustedes, ya estuvo bien. Después de la resurrección de Jesús, Juan siguió dando testimonio de Cristo con un amor enérgico y decidido. Fíjate bien, amor enérgico. O sea, él no andaba disfrazando, ¿verdad? Como que la forma de querer a los demás. Él decía, es que te quiero, no me quieres, te quiero. No, tú no me quieres, que te quiero. Entiende, te quiero, se acabó. ¿Ok? Y él fue enseñando y fue enseñando y fue enseñando. ¿Ok? Ahora, pasó su vida anunciando a los hombres el mandamiento del amor. Fíjate, qué interesante. Sus últimos años los pasó en Éfeso, donde todos supimos que se fue preso, en donde escribió el Evangelio y las epístolas. ¿Usted recuerda que hay epístolas? ¿Cuántas velocidades tiene Juan? 3 velocidades tiene Juan, aparte del Evangelio. Y fue desterrado por el emperador Domiciano y luego fue puesto en libertad. Murió en Éfeso siendo edad avanzada. El consentido de Jesús. Ese fue Juan. El discípulo amado, es correcto. Bueno, deja tú de que te llames Juan. Esa característica y esa personalidad de ser así, ¿podría estar en tu corazón? Yo sé que no es la de todos, pero hay alguien que tiene esta característica de ser así. Alguien capaz de amar, capaz de querer a los demás sin ninguna reserva, pero de una manera firme, que te hagan lo que te hagan, tú no los dejas de querer. Ya no te quiero, ¿por qué? Porque me torciste la boca. Ya no te quiero porque no me diste chicle. Ya no te quiero porque y empiezas ahí con tus X y Y razones. No, a Juan le hiciera lo que le hicieras. Si él te quiso primero, te seguiría queriendo. No importa lo que tú hayas hecho. ¿No? Yo creo que aquí debe de haber personas que son así, que no guardan ese resentimiento y que perdonan a la primera y que son capaces de decir, es mi amigo. Pero es que él dijo e hizo de ti, es mi amigo. Pero es que ya ni te pela y te odia, es mi amigo. Ese es Juan.
Yo sé que aquí no pasa, pero me imagino yo que ha habido gente que cuando alguien te lastima, pues tú te haces un paso atrás, lloras, te duele, un paso al frente y lo vuelves a abrazar, ¿verdad? ¿O no? O lo abrazas pero a trancazos. Ya, duele, pero nuestro corazón, que fue diseñado por Dios, nos dice que tenemos que abrazar y que tenemos que perdonar por encima de todas las cosas que nos hayan hecho. Si no somos capaces de hacer eso, hermanos, difícilmente vamos a poder tener una vida estable delante de Dios. Tenemos que perdonar. ¿Okay? Por último, Pedro, el apóstol del riesgo. El riesgo, Pedro, sí, era un pescador, era buenísimo como pescador, nuestro amigo Pedro. Impulsivo, impetuoso, extrovertido. Había nacido para ser líder. Imagínate, era líder, era el número del sindicato de pescadores en Galilea. Era el... ¿Ok? Al llamarlo Jesús, le dio el nombre de roca. Imagínate nada más. ¿A alguien le gustaría que le dijeran piedra? ¿Qué onda, piedra? ¿Cómo estás, piedra? No, ¿verdad? Bueno, pues a Pedro, pues Jesús mismo le puso roca y a ver, piedrota, ven para acá. El Evangelio nos muestra que no actuó siempre como una roca. Mateo 14, 27 al 30, Mateo 16, 21 al 23. Esta impulsividad lo lleva a responder de primero al maestro. O sea, él no contestó de primera, hermano. Era como su hijo chiquito. Haz esto, ya lo hice. Me diste mal, pero ya lo hice, ¿no? Bueno, ya no me digas nada porque me estás preguntando. Y ahí te la llevas y te peleas y nunca acabas con tus hijos. Y te la llevas peleando. Y tú dices, ¿por qué no eres mudo? O sea, ya cállate, ya me callé. Bueno, así era Pedro. Era impulsivo. Ahora, la iniciativa de Pedro en defender a Jesús, ¿usted se acuerda cuando van a arrestar a Jesús en el Getsemaní? ¿Usted se acuerda? Que llega un ejército y entonces pues, Pedrito agarra la espada y fuego, se convierte en el primer torero de la historia cortando oreja y empieza ahí, entonces Jesús lo tiene que calmar porque no está entendiendo cuáles son los planes, ¿verdad? Aunque ya se le había explicado. Y no está dándose cuenta que está haciendo tropiezo en lugar de ser bendición o en lugar de ser un elemento que permita que se cumpla la profecía. O sea, Pedro en su carácter había hecho cosas que habían detenido de alguna manera el desarrollo de las profecías. Y Jesús lo tenía que poner en su lugar a cada ratito. Esa impulsividad de él lo llevó a que continuamente lo estuvieran regañando, como a muchos de nosotros. ¿No? O sea, los hermanos se la viven regañándonos, porque somos impulsivos, porque no entendemos, leemos la escritura, pero no la entendemos. Tenemos el conocimiento, pero no lo ponemos en la práctica. Nos predican cada 8 días, pero no razonamos lo que nos enseñan. Leemos nuestra Biblia y hazte cuenta que no leímos nada. Entonces viene el regaño o por un hermano o directamente de Dios, a ver, cabeza de piedra, que no estás entendiendo. No te das cuenta, no te fijas. Y no queda ahí la cosa. Pedro negó a su maestro. ¿Se acuerda de eso? Pero su humildad lo liberó de la desesperación. Después de la resurrección hace la triple profesión de fe y enamora a su maestro y en el amor a Cristo es confirmado como un líder de la iglesia. Fue tanto el empeño de él de corregir su vida que puso de su parte, se sujeta de Dios y entonces ahora sí empieza a caminar en fe. De él podemos encontrar, hermanos, en Mateo 14, 27 al 30, Mateo 16, 21, 23,
Mateo 16, 14 al 28, Juan 21, 16, Lucas 5 al 11, Marcos 14, 27 al 31, y bueno. Pedro, al igual que todos los apóstoles, fueron detonando sus diferentes ministerios acompañados de su personalidad una vez que muere Jesucristo. ¿Qué tiene que ver la personalidad de ellos con nuestra personalidad? ¿Qué tiene que ver la manera de vida de ellos con nuestra forma de vida? Bueno, ahí te va. Llega Jesucristo a la vida de ellos, de estos 12, se pone en medio de ellos, empieza a caminar con ellos, les enseña, les testifica, les muestra, les evidencia todos los milagros, les hace ver todas las proezas, pero siguen dudando. Tú y yo vemos milagros en nuestra vida todos los días y seguimos dudando. Muere Jesucristo y entonces a todos el chip se les activa, empieza a corretearles la sociedad, la política, y empieza a ver consecuencias graves, empiezan a matar creyentes, pero ellos es cuando fortalecen su fe y empiezan a caminar verdaderamente delante de Dios. Ahorita tú y yo estamos cómodos, nadie nos exige nada, pero si esto se pone difícil socialmente o políticamente, hermano, y nuestra nación empieza a caer en una presión en la que la fe llega a ser abolida por el gobierno o por quien quiera usted, su fe se va a activar y es cuando la iglesia crece. ¿Por qué tendríamos que esperar hasta ese momento? ¿Por qué tendríamos que esperar hasta ese momento de dureza del corazón? ¿Por qué habría necesidad de no seguir adelante en esto, hermano? ¿Estamos en paz? Venga a la iglesia en paz. Disfrute de la escritura en paz. Camine en paz. Quiérase uno a otro. Disfrute de la hermandad, de los amigos, de la compañía. Vamos a olvidarnos de la cara fea que nos hizo. Vamos a perdonar y vamos a abrazar. Por eso les decía yo hace rato, salúdense. Porque mira lo que pasa, llegamos y nos sentamos. Se acaba y nos vamos. Y ya. Y el hermano que llegó de este lado, no pudo saludar al hermano de este lado porque hay tráfico en medio. Y los de este lado no pueden con los de este lado porque vienen en contraflujo y el semáforo no sirve. Y así, y no nos saludamos. Sigo estando aquí. No nos saludaron. Y el más guapo de los apóstoles, ahí le va. ¿Cómo se llama? Judas Iscariote. El apóstol traidor. Qué interesante que Jesús llamara a un hombre así para formar parte de los 12, ¿no? ¿No se le hace curioso? Cuando tú buscas a alguien de tu grupo de amigos, ¿de dónde lo buscas? ¿De lo peor, de lo peor, de lo peor? ¿O lo buscas pues, que sea buena gente, decente y agradable? ¿Qué haces? Pues lo buscas término medio, ¿verdad? Ni muy cocido, ni muy quemado, pero tampoco crudo para que no echen a perder acá. Entonces tú dices, no, pues alguien de nivel. Bueno, pues Judas fue llamado por Jesús. Entonces, Jesús, pero ¿qué onda? Silencio, él dijo, yo creo. Para que todo tenga cumplimiento, para que todo tenga orden, es importante que este chamaco participe de nosotros, de la mesa, de los milagros, de los viajes, e incluso de la lana, así que tiene que estar con nosotros. Entonces, este hombre, Jesús lo llamó también a él y le dio el nombre de apóstol, o sea, le dio la personalidad de apóstol. Tuvo las mismas oportunidades que los demás, vio y oyó lo que los otros apóstoles vieron y oyeron, y curiosamente también anunció el reino de Jesús. También lo anunció. Pero fue el apóstol desertor,
fue el que estuvo en la última cena mientras Jesús lavaba los pies de los demás y mientras Jesús partía el pan y cenaba, tuvo que ir a hacer ¿cómo diríamos? Su negocio, su acuerdo, tenía que cumplir con el trato que había hecho porque ya le habían pagado y consumó la traición, ¿verdad? En el huerto de los olivos. Hace rato dije de Getsemaní con errores, huerto de los olivos. Estando Jesús en oración, lo entregó a los enemigos. Estando Jesús en oración. Fíjate, estás en oración y de pronto te cae la maromera porque alguien te traicionó. Bueno, eso le pasó a Jesús. Lo entrega a los enemigos, traiciona al maestro, traiciona a los apóstoles, se traiciona a sí mismo y no conforme va y se suicida. Se ahoga. ¿Qué crítico está con él este asunto? ¿Cómo es posible que se haya suicidado? ¿Tú piensas que Dios no lo hubiera perdonado o sí? ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. Hubiera encontrado el perdón, pero no, él dijo, no, pues mejor ahí nos vemos, yo creo que no soy bienvenido, y fuego fue y se ahorcó. La historia de él, o parte de la historia de él, la podemos encontrar en Juan 13, 18 al 20, Lucas, Juan 13, 18 al 20, Lucas 22, 47 al 53. ¿Cuántos apóstoles llevamos ahí? 9. ¿Cuántos nos faltan? 3. ¿Por qué tantos? 9. ¿Ya hablábamos de Tadeo? ¿Falta Tadeo? Sí. Ahí les va Tadeo. El apóstol constante. Constancia. Duro y dale. Ok, hermano de Santiago. Es por contraste con Judas Iscariote, el apóstol constante. En la última cena hizo a Jesús una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo este hombre? ¿Se acuerdan ustedes? A ver, los estudiosos de la Biblia, que tenemos varios. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, la respuesta está en Juan 14, 22 al 24, no se lo voy a decir, léala. Juan 14, 22 al 24. La respuesta que recibe se convierte para él en la norma de vida. Fíjate, es una respuesta que se convierte en una norma de vida para él. Está en Juan 14, 22 al 24. En la carta que escribe a los cristianos los exhorta a la fidelidad y a no dejarse llevar por falsas doctrinas. No dejarse llevar por falsas doctrinas. Esa es la carta que Judas Tadeo escribe. Antes de que sigamos adelante, ¿alguien sabe qué significa el nombre de Judas? ¿Qué significará el nombre de Judas? No importa lo que usted diga, aunque sea una barbaridad, yo sé, le explico. Hoy en día alguien te traiciona y le dices, eres un Judas. Traidor. ¿Verdad? Pues no. Judas significa, sobre todo, Dios es alabado. ¿Cómo? O sea, ¿alguien con un nombre así entrega a Cristo a la cruz? Pues sí. Dios es alabado significa Judas. El Iscariote, y en este caso de Judas Tadeo, pues regularmente es de los lugares a los que pertenecía. Pero Judas es la expresión de la sigla. Entonces, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo, este hombre, rodeado de creyentes y en presencia del maestro, tuvo en su corazón el deseo de hacer las cosas mal. Pero porque él ya las hacía mal desde antes. No piense usted que él era un santo y entonces cuando ya se presenta ante Jesús, Jesús le pone un chip de maldad para que haga lo que hizo. No, él ya venía con unos antecedentes malos. Los historiadores lo ponen como una persona muy desconfiada, corrupta, provechosa, de que siempre se aprovechaba de las circunstancias de los demás y se los llevaba al baile, y ese era Judas. Bueno, aún así,
Dios lo trae, Jesús lo trae, y no conforme con eso, le da la tesorería y le dice, cuídame la lana, tú te vas a encargar. Pudiéndosela haber dado a Mateo, no, se la dio a Judas. Mateo tenía más experiencia en eso, pero Judas tenía más experiencia en robar y en abusar. A Judas le fue entregada la economía del ministerio. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, pues ese es Judas. Judas no alcanzó el perdón tampoco, pero tampoco se esforzó por ser alguien que estuviese verdaderamente dedicado a estar en la santidad delante de Jesús. No fue capaz. No hubo arrepentimiento. Tú y yo a veces estamos en esa situación. Sabemos hacer lo bueno, hemos escuchado, hemos oído, hemos visto los milagros, hemos visto cosas buenas, y aún así nos echamos para atrás y nos seguimos agarrando de nuestros pecados porque ese nos gusta más, está más sabrosón, está más campechano, y ahí nos quedamos. Y lo demás ya no importa, ¿no? Ya me arrepentí algún día. Y si ahorita te cae un rayo y no pudiste decir ni pío y mueres, ¿qué onda? Hay ese arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos mientras haya fortaleza en nuestro corazón, mientras haya sabiduría y conciencia, pero también mientras hay fuerza para poder llegar delante de Dios. Señor, perdóname, no puedo seguir así, no quiero seguir viviendo así, me está costando mucho trabajo, sácame de donde estoy, no sé qué hacer, por favor, haz algo en mi vida. Pero si tú lo dejas para el último, como muchos lo hacen, puede ser que ni te dé tiempo de ponerte a cuentas con Dios. ¿Ven? ¿Ya hablamos de Tomás? No. Me encanta Tomás porque se conoce como el apóstol pesimista o el apóstol de la duda. ¿Veo? El incrédulo. Tomás, fíjate nada más, fue el más pesimista, el más negativo, el más melancólico, el más áspero, por lo tanto fue el más terco de todos los discípulos. ¿Alguien que se llame Tomás por aquí? ¿No? Miraba el mundo, miraba los sufrimientos, miraba la vida con un extremo realismo. Era la encarnación de la duda, hermano. Todo lo dudaba Tomás. Todo lo dudaba Tomás. En 3 momentos del Evangelio registra sus palabras y en ninguno de ellos se desmiente. Siempre fue el mismo Tomásito. Tomás siempre es el mismo abatido, escéptico y obstinado. Qué personalidad de tipo, ¿verdad? Juan 11:16, Juan 14:2-4, Juan 20, del 24 al 29. Solo después de la experiencia de la resurrección, Tomás se transforma y exclama un profundo acto de fe de Señor mío y Dios mío, en verdad era así. Tomás, fíjate cómo era Tomás. ¿Se acuerdan ustedes del amigo de Jesús que muere? Lázaro. Muere Lázaro. Le mandan a avisar a Jesús, Jesús, Lázaro, tu amigo murió, está muy grave. Así fue la historia, está muy grave. Y él dijo, sí, dentro de unos 2 días andamos por allá. Pero se va a morir. No pasa nada, hombre, ahí llegamos. Pero la persecución en contra de Jesús y en contra de los apóstoles ya estaba en su punto más álgido. Bueno, a Tomás, los apóstoles dicen, oye, nos andan buscando. Si regresamos nos van a matar y nos van a agarrar. ¿Sabes qué se le ocurrió a Tomás decir? Pues vamos, para que nos maten junto con él, pues de una vez, ¿no? ¿Cómo te suena esa expresión a ti? Te suena como retórica, ¿verdad? Te suena como una expresión no es una expresión de fe de, vamos Jesús, moramos contigo. No es cierto, hermano. Tomás no lo dijo de esa forma. Tomás lo dijo, pues si nos van a matar y vamos, pues de una vez vámonos, ya que nos echen a todos a gloria, ¿ya qué? Pero nunca negó ir. Nunca dijo, no voy, no, sáquense, lleguen ustedes, yo no voy. Ahí me avisan cómo están, traen una postal y así, ondas así, y pasan a la taquería de quién, pero yo no voy, no. Tomás dijo, pues vamos, y ya se nos matan, ya en modo, pues nos matarán a todos. Ese es Tomás.
Tomás fue el que no creía que Jesús había resucitado. Tomás fue el que Jesús le tuvo que decir, mira mis manitas, mira mi costado, vete, aquí, tócale acá. Ándale, ya que no me crees que soy yo, no, es que tú me resucitaste, que no sé qué, no, ya sabes, ¿no? Siempre hay uno así, ¿verdad? Es que Dios lo sanó, fue la medicina que le hizo efecto. Es que Dios lo restauró el matrimonio, Dios lo sacó de donde estaba. No, lo que pasa es que lo llevaron ahí con un fulano y lo limpiaron y ya quedó. Y hay varios Tomases entre nosotros. Y no creen que es Dios haciendo cosas grandes en la vida. Piensan que no es cierto que Dios obra. Piensan que Dios nada más es para los viejitos y las viejitas, porque no es la moda entre los jóvenes. Eso piensan de Dios. Pero a la hora de la obra, ay, era por mí, porque fíjate que me hizo, me dijo, vino, amenazaron, me dijeron. Y tenemos que estar reconciliando a la gente con Dios, con Jesús, y volviéndolos a traer nuevamente a los pies de Cristo. Y entra la personalidad de Andrés, y luego entra la personalidad de Juan con ese amor incondicional, y luego entra la personalidad de Pedro, de si no te conviertes te va a cagar el payaso y te da una pedrada. O sea, todas las personalidades que hemos estado viendo, todas entran en acción. Algunos se van a convertir por la dulzura del carácter de uno, otros se van a convertir por la insistencia del otro, otros van a llegar a Cristo porque alguien le dijo que ese no era el camino, el pleito no era con armas, sino es espiritual, y así nos vamos a ir. Por eso es importante que la personalidad de todos juegue y entre en acción en el movimiento de cualquier iglesia. Tú eres necesario, no estás de más en la congregación, no sobras en la iglesia, no sobras. El punto es, ¿quieres? Eres bienvenido. Pero si no quieres, no podemos hacer nada a menos que tú dobles tu corazón para verdaderamente buscar a Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Nos falta algún otro apóstol? Cuénteme. ¿11? ¿Quién da más? ¿Quién nos falta? No, Jacobo no vino. Hay dos Simones. Hay dos. Simón el cananita. Sí, pero ya está Pedro, Simón el cananista es el segundo, Santiago, Juan, Pedro, Judas, Tadeo, Tomás. Cuando empieza el 1, está ¿Cómo vamos de tiempo? Pedro 3. Ya pasamos el tiempo, ¿verdad? Ya pasamos el tiempo Falta todavía. Jacobo. No vino Jacobo. Más Jacobo falta. Es Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo nomás. ¿Jacobo hijo de quién? De Zebedeo. Ok, Jacobo hijo de Alfeo o de Zebedeo. De Zebedeo. No, Jacobo hijo de Zebedeo. A ver, vamos a leerlo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Estamos bien? Para que se echase fuera de ellos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Ese falta. Y Juan su hermano. Ese es 4. Bartolomé, Bartolomé, Es el cinco. Tomás, Mateo
Tomás del 7. El publicano, Es el Jacob, hijo de Alfeo, Ese es el 9. Leveo por sobrenombre, Tadeo, Ese es el 10. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Más falta. Falta uno. ¿Cuál? Jacobo, hijo de Zebedeo. Hijo de Zebedeo. ¿Jacobo, hijo de quién? Zebedeo. Yo creo que no vino. Falta Jacobo, hijo de Zebedeo. Hay dos Jacobos. Sí, Alfeo y Zebedeo. Sí. Pero falta el de arriba. Falta el de Zebedeo. A ver, alguien dígame algo de Jacobo Zebedeo. A ver. No, digo, cuéntenme algo de Jacobo Zebedeo. Que era apóstol. El apóstol. Bueno, Está bien. Si quiere Bueno. diga algo. Que se diga algo bueno de Jacobo. Bueno, Jacobo Zebedeo no vino, no sé dónde dejé esta hoja porque estoy viendo que me falta una. Me brinco de la 2 a la 4, me falta una hoja. Hay un problema. ¿Veo? se dijeron que era apóstol. Lo vamos a tener que traer la próxima semana. La parte importante de todo esto, mis queridos hermanos, es que no podemos nosotros evitar, o no podemos nosotros decir, número uno, que tenemos todo el conocimiento, no lo tenemos. Esa es una realidad. No podemos sentirnos sobre los demás hermanos de otras congregaciones o de nuestra propia congregación. No podemos presumir sobre nuestra personalidad como que soy el llamado, el ungido, el único y el mero conducero en la iglesia. No podemos pensar que si nosotros la iglesia no camina, no podemos nosotros tampoco ponernos en una perspectiva de que en cualquier oportunidad yo me voy a posicionar en el lugar de mayor valor en la congregación. Hermanos, delante de Cristo tú y yo somos iguales con diferentes responsabilidades. Amén. Amén. Somos iguales con diferentes responsabilidades. Y el compromiso de todos no es que los hermanos de la música, ellos tienen una responsabilidad de llegar más temprano que todos los demás. Es que los hermanos que alimentan a los pequeños tienen la responsabilidad de a fuerza única y exclusivamente cocinar para los chiquillos. Es que los líderes, la congregación tienen que estar 24 horas rodilla ahí para que la iglesia... No, hermano, todos tenemos una responsabilidad. Tu responsabilidad y mi responsabilidad, uno, es honrar a Cristo, testificar de Él, pero muy importante, que nuestro carácter no influya para que la iglesia no crezca, sino que tu carácter influya para que la iglesia crezca. Ahora, ¿quién decimos que es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Pues como cuerpo nos tenemos que ayudar, porque resulta que nosotros como iglesia, nosotros mismos nos metemos el pie, nosotros mismos nos empujamos al precipicio, nosotros mismos señalamos, nosotros mismos juzgamos, nosotros mismos empezamos a poner peros, empezamos a poner contras, empezamos a hacer cosas que verdaderamente desvirtúan a la iglesia. Y la iglesia tiene que caminar firme y tiene que ser fortalecida en Cristo. ¿Por qué se los platico de esa manera? Vi fotografías de la congregación en años anteriores, yo nunca las había visto. Oiga, no cabía nada. ¡Qué impresión! No solamente sucede aquí, sucede en todos lados, desgraciadamente. Bueno, usted que ha permanecido y usted que tiene su corazón firme con Dios, va a esforzarse para ser bendición. Esfuércese para ser bendición, no únicamente para usted y su familia, sea bendición para usted, su familia y el que le rodea. Y atrévase a tomar el reto de verdad, hermano. Atrévase. Atrévase a ser cuerpo.
Atrévase a ser uno solo. Atrévase a estar en un compromiso con Cristo. Yo no le digo, mira, deja la iglesia, deja la familia y vente a la iglesia y de aquí no salgas. No. Ven, cumple con la congregación, cumple con tu estudio bíblico, haz lo que tengas que hacer, cumple con tu familia. No estés aquí 24 horas, cumple con tu familia, para que tu testimonio alcance a tu familia, para que tu testimonio sea bendición a la gente que tú amas, que no ha conocido a Cristo o que probablemente no le interesa conocer a Cristo. Yo le decía al pastor Alfredo, a Adolfo, me dijo, pues es que hay una congregación que la tuvimos que poner en stand-by porque todos los hermanos iban de aquí para allá. Y se repetía, pues no, ¿cuál es el caso? Necesitamos las gentes de allá, se congreguen allá. No las gentes de acá, se congreguen allá. Dije, claro, no es una iglesia de la cruzada, ¿verdad? Es una iglesia que tiene que crecer. Es una iglesia que tiene que avanzar. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Quién fue aquel hombre que esperaba lluvia y nunca en la vida había llovido? No. ¿Y qué hizo Noé en una acción de locura? Una barca. Nunca había llovido. En la vida había llovido. Y se le pide a Noé que haga una barca. ¿Ok? Las gotitas empezaron poco a poquito a mojar el piso donde estaba Noé. Ahí empezaron. Esas gotitas se fueron expandiendo y luego fueron mojando más y más y creció. Usted y yo somos como las gotitas de agua. Vamos a mojar primero aquí, bien mojadito. Y luego vamos a ir a mojar a otro lado. Pero las gotitas que están cayendo aquí, aquí se quedan. ¿Por qué? Porque esas gotitas tienen que mojar a otras gotitas. Si tu trabajo es evangelizar, vas con las demás gotas. Si tu trabajo es formar, te quedas con las gotas acá. Y vas creciendo hasta que llegas a otro lugar e inundas el barrio. Empieza a hacer esto conmigo. Te va a parecer un poquito ridículo. Haz esto con tus dedos. Todos. Háganlo. ¿Cómo se oye? No se oye. Tú y yo estamos en esa etapa. Y si le pones 2 deditos, ponle 2 dedos. ¿Se oye? Ponle 3 deditos. ¿Cómo vamos? Se va oyendo 3 deditos. Ponle 4 deditos. Ah, se va escuchando. Métele 5 deditos. Métele tu palma. Qué ridículo, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Así es el evangelio. Te lo voy a poner simple. Hermano Adolfo, hermano Martín, hermano Rubén, y luego se juntó más hermanos, no sé quiénes más, y luego se juntó la iglesia, y luego llegaron niños, y empezó. Así es. Por eso es importante que tengamos en conciencia quién te formó, quién te diseñó y para qué. Tú piensas que no funcionas, estás en un error. Tú funcionas. Si tú crees que eres muy joven, estás en un error, estás en el momento justo para bendecir. Vamos a bajar nuestra mirada, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos